Bueno, continuando, ¿sí me escuchó? Sí. Sí. Ok. Nos quedamos en las pruebas de sensibilidad y el punto dice que la inervación de la sensibilidad en la extremidad superior está distribuida en dermatomas o bandas por niveles neurológicos. En la región del hombro, la sensibilidad donde está distribuido. Se encuentra aquí en la imagen, la superficie lateral del brazo. También se encuentra en la superficie interna del brazo, que es la raíz nerviosa D1, en la axila, raíz nerviosa D2, en la axila hasta el pezón, raíz nerviosa D3, y en el pezón es la raíz nerviosa D4. Es importante establecer el número de dermatomas afectados en cualquier lesión neurológica. También dice que para someter a prueba la integridad de la sensibilidad a nivel del hombro, pinche en cada dermatoma ligeramente con un alfiler y pida al paciente que le indique si siente los pinchazos. A continuación debe someterse a prueba cada dermatoma de manera similar. Por medio de un pincel, pida al paciente que les señale si las sensaciones en ambos hombros son iguales o distintas. La sensibilidad de la región de la articulación del codo es controlada por 4 niveles distintos de inervación. C5, superficie lateral del hombro, ramas sensitivas del nervio axilar. C6, parte lateral del antebrazo, ramas sensitivas del nervio musculocutáneo. C8, parte medial del antebrazo, nervio braquial cutáneo interno. Y D1, parte medial del antebrazo, nervio accesorio del braquial cutáneo interno. Y eso es todo de mi parte. Bueno, voy a continuar yo con la palpación de los tejidos blandos por zona, ¿verdad? Bueno, se va a dividir en 4 zonas, que la primera va a ser el manguito rotatorio o rotador, la bolsa subacromial y subdeltoidea, la axila y los músculos prominentes del cíngulo del hombro. El objetivo de la palpación de las configuras anatómicas va a ser triple. La primera va a establecer las relaciones normales de los tejidos blandos en el cíngulo del hombro. La segunda va a ser descubrir cualquier variación de la anatomía normal. Y la tercera va a ser percibir cualquier manifestación de masas o bultos que no son comunes. Bueno, los durante la palpación de los músculos del cíngulo del hombro, la persona que hace la exploración tiene que verificar el tono, consistencia, tamaño y forma de cada músculo, además de su estado. Esto se refiere a que si hay hipertrofia o hay atrofia. ¿Le das, por favor? Dale, dale. Bueno, esto también se localizará cualquier molestia producida durante la palpación y también se va a descubrir su causa. La primera zona es el manguito rotador. Tiene una gran importancia esta exploración porque la degeneración y el desgarro de su tendón son alteraciones que son muy comunes y resulta que da una restricción de los movimientos del hombro y sobre todo en la abducción. El manguito rotador está compuesto principalmente de 4 músculos que van a ser 3 palpables en sus inserciones en el troquíter o tuberosidad mayor del hombro. Bueno, esos 3 músculos va a ser el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, los cuales su nombre se les va a denominar CIR, así conforme van. ¿Verdad? Bueno, no, regrese. Bueno, la extensión pasiva del hombro mueve el manito rotador hacia la posición que es palpable. Se sostiene el brazo del paciente justamente proximal con relación a la articulación del codo y este se va a levantar hacia atrás.
Se va a palpar la redondez con el manguito rotador expuesto ligeramente por debajo del borde anterior del acrómio. ¿Ya? Bueno, ahí nada más para hacer un acotamiento, no quiero interrumpir mucho porque ya vamos atrasados, pero lo que es manguito rotador, algo bien importante es que hace la rotación externa, ¿sí? La rotación interna la da el pectoral menor y la da el pectoral mayor y la da el subescapular. La rotación externa es el manguito rotador, que es el supraespinoso, infraespinoso y redondo mayor. Y bueno, algo también importante en lo que mencionaba su compañero, antes de su compañera, de los dermatomas. ¿Por qué van a ser importantes? Bueno, porque nos van a ayudar a establecer una radiculopatía. En la radiculopatía valoramos cómo está el reflejo, cómo está la fuerza y cómo está la sensibilidad. Y si corresponden al mismo miotoma, dermatoma y al mismo nivel del reflejo, pues casi ya tenemos el diagnóstico completo. Ya nada más pedimos o la resonancia o la electromiografía para confirmar. Igualmente en una lesión medular, para establecer bien el nivel de la lesión medular, pues vamos a utilizar los dermatomas. Entonces, es por eso que es bien importante que sí se los aprendan. Y bueno, continuamos. Ya después ahondamos un poquito más. Bueno, cualquier manifestación de sensibilidad o molestia durante la palpación va a ser causada por defectos o desgarros o por arrancamiento del tendón de desinserción. Después tenemos la zona 2 o la bolsa subacromial y deltoidea. Principalmente aquí la bursitis subacromial o subdeltoidea va a ser muy frecuente y esto va a causar mucho dolor y restricción de los movimientos del hombro. La bolsa subacromial ha sido girada hacia adelante con el manguito rotatorio desde abajo del acromio durante la extensión pasiva. Estos van a ser palpables en varias porciones de la bolsa en sus puntos que están justamente por debajo del borde del acromio. Desde el borde anterior del acromio pueden extenderse hasta el surco bicipital y desde el borde lateral del acromio se extiende bajo el músculo deltoides que lo separa del manguito rotatorio y esto va a permitir que cada uno se mueva con libertad. Bueno, en la zona 3 es la axila y el paciente se debe sentar, el explorador se debe de sentar frente al paciente y colocar el brazo del paciente en abducción con la mano a la vez que se inserta con suavidad sus dedos índice y medio en la axila, de tal manera que se vea como se ve en imagen. Se devuelve el brazo del sujeto hacia un lado de su cuerpo para aflojar la piel en la base de la axila, de modo que la presión adicional en sentido cefálico permita que los dedos penetren hacia arriba o más profundo. El explorador se va a tener que mover hacia la pared medial de la axila. Se va a hacer presión con la puerta de los dedos con firmeza sobre las costillas y se va a palpar el músculo serrato mayor. Y se va a tener que comparar con el músculo del otro lado para ver si hay alguna alteración. Después se va a palpar la pared lateral, el surco bicipital del húmero. La arteria humeral va a ser el elemento palpable que es más manifiesto en el cuadrante lateral y se puede percibir su pulso aplicando presión contra la diáfisis humeral entre el músculo coracobraquial en forma de cuerda y la cabeza larga del tríceps. Bueno, las paredes anterior y posterior de la axila se pueden palpar cuando el brazo del paciente se encuentra en abducción. Y la abducción pone en manifiesto el músculo pectoral mayor y dorsal ancho. Y esto va a ser más fácil su palpación. Bueno, para palpar la pared posterior, se va a sujetar el músculo dorsal ancho entre el pulgar y los dedos índice y medio.
Después se va a palpar el músculo dorsal ancho en sentido cefálico y caudal a toda su amplitud. Después el explorador se va a mover a la pared anterior y se va a palpar el músculo pectoral mayor. Y aquí va a investigar el tono, estado y comparar del lado opuesto. La zona 4 son los músculos prominentes del cíngulo del hombro. En este sitio de localización de hematomas puede hacer que el cuello se vuelva hacia un lado y los ganglios linfáticos cercanos a sus bordes anterior y posterior van a aumentar de tamaño como resultado de una infección. También suele ser traumatizado en las lesiones de hiperextensión del cuello. Esto es en el músculo esternocleidomastoideo. Se va a sujetar el músculo esternocleidomastoideo en su base y se va a palpar a toda su longitud. El músculo se va a palpar hacia su inserción en la apófisis mastoides del cráneo y se va a verificar que la existencia de ganglios linfáticos están aumentados de volumen a lo largo de los bordes. Bueno, recuerden ahí las inserciones, pues el nombre lo dice, esterno, esternón, cleido, clavícula y mastoideo de mastoides. Este músculo es muy importante porque este músculo puede producir una tortícolis cuando está cortado. La tortícolis puede ser congénita o puede ser adquirida. Cuando es congénita necesitamos corregir forzosamente ese acortamiento porque si no el paciente va a tener una rotación y una lateralización del cuello que ya establecida, pues ya va a ser bien difícil de corregir. En cambio, si cuando está pequeño aplicamos toxina, terapia con corrientes descontracturantes, estiramientos, esa deformidad se puede corregir completamente. Entonces, el esternocleidomastoideo produce rotación hacia el lado contralateral y inclinación hacia el lado del músculo que está cortado. ¿Continuamos? Después continuamos con el pectoral mayor, que tiene una gran importancia porque es el que falta comúnmente de manera congénita, ya sea en totalidad o en partes. Se palpa cerca de la inserción del músculo pectoral mayor mientras que examina la axila. También se va a palpar de manera bilateral ambos músculos pectorales mayores por completo, concentrando en las porciones mediales de estos, extendiendo los 5 dedos sobre la superficie. Las uniones costocondrales son palpables a toda la extensión de este músculo y estas uniones pueden ser sensibles o aumentadas a causa de un trauma o de un síndrome que se llama de Tietz. Después se van a mover los dedos hacia la inserción del músculo pectoral mayor y se va a observar que cruza el surco bicipital del húmero. Y si existe algún tipo de molestia, se va a tener que distinguir entre lo que ocurre a nivel del surco y la del propio músculo. Cuando el codo está en flexión, es más fácil que se pueda palpar. En la cabeza larga del bíceps es muy común que ahí se desgarre. Se va a palpar en sentido distal donde el músculo se vuelve tendinoso y se cruza la articulación del codo. Se va a palpar en sentido proximal hasta que se perciba el surco bicipital y el tendón de la cabeza larga del bíceps que también corre por el mismo. Y el tendón es más fácil de palpar en el surco cuando el hombro se encuentra en rotación externa. Ahora sigue el deltoides, que puede volverse atrófico secundario a un traumatismo del hombro. Para palpar el deltoides se va a usar las características óseas del acromion como puntos de referencia de manera lineal desde los bordes anterior, lateral y posterior hasta su inserción en la tuberosidad deltoidea.
Para palpar el trapecio, se toma con suavidad la porción superolateral curva del trapecio entre el pulgar y los demás dedos y se hace una palpación desde su origen en la región occipital hasta la clavícula y el acromio. Se va a palpar toda la porción superior de la espina del omóplato. Y desde la espina del omóplato se va a palpar el ángulo inferior del trapecio, haciendo correr los dedos en sentido bilateral hasta la apófisis espinosa de D12. Para palpar el romboides menor y mayor, se va a orientar al paciente mediante la localización del área lisa triangular a nivel del borde espinal del omóplato. El paciente va a tener que poner el brazo por detrás del codo en flexión y el hombro en rotación interna. Y se le va a pedir que empuje hacia atrás mientras le aplicamos resistencia. Palpar el vientre de los músculos en sentido oblicuo y hacia abajo por el espacio de 5 centímetros que hay entre las apófisis espinosas y el borde medial del omóplato. Bueno, para el dorsal ancho se va a palpar cerca de la inserción mientras se examina la pared posterior de la axila. La abducción del brazo va a hacer que el músculo sea más prominente. Se va a colocar el pulgar en la axila como base de la palpación y se van a mover los otros 4 dedos a través de la superficie posterior del músculo. Después se va a proseguir la palpación en sentido caudal hacia la cresta ilíaca hasta que se pierda. Después del serrato mayor, se va a palpar durante la palpación de la pared media de la axila. Se va a palpar de nuevo conforme corren los dedos por el músculo y se va a notar que se está aserrando. Eso quiere decir que es como, se siente como si fuera la forma de, pues como de un, ¿cómo se llama? De una sierra, por ejemplo. Esto va a notarse así de la primera a la octava costilla. ¿Qué acción habíamos quedado que hace el serrato mayor? ¿No recuerdan? ¿Alguien? Serrato mayor. ¿Qué hace? Desplaza para afuera y para adentro al omóplato. Muy bien. Y hace también que se pegue a la pared del tórax. Recuerden que cuando está débil es cuando se produce la escápula alada. ¿Quién eres? Irene. Muy bien. Y el romboides, ¿alguien que habíamos dicho que hace el romboides? Es el que produce retracción de hombros, hace los hombros hacia atrás, ¿sí? Y es el que está en medio de las escápulas. ¿Continuamos? ¿Vale? Bueno, continuando con los arcos de movilidad, pues esto va a ser una prueba de tanto activa para poder saber si los movimientos del individuo están limitados. Por ejemplo, vamos a tener las pruebas activas, que en el sujeto puede hacer completamente los arcos de movilidad, y las maniobras pasivas, pues la persona que lo va a explorar, él va a mover las extremidades del enfermo. Aquí hay que tomar en cuenta que si el paciente puede efectuar los movimientos sin dolor o algún malestar, no va a ser necesario que se hagan las pruebas. Bueno, en los arcos de movilidad, pues vamos a tener que van a abarcar 6 movimientos: la abducción,
aducción, la flexión, extensión, rotación interna y la rotación externa. Bueno, en las pruebas activas de los arcos de movilidad, pues vamos a tener la prueba de rascado, que esto primeramente es para probar la abducción y rotación externa. Esto se pide que se pase el paciente la mano por detrás de la cabeza y que se toque el ángulo medial superior del omóplato opuesto. Bueno, vamos a tener también la prueba de rotación interna y aducción, que va a determinar los límites de la rotación interna y aducción, pidiéndole al enfermo que toque ahora va a ser la parte frontal de la cabeza y el acromion del lado opuesto. La rotación interna y aducción, pues está más que nada es para que llegue a la parte del dorso con la punta de los dedos hasta el ángulo inferior del omóplato. Bueno, y por último es para saber de los arcos de movilidad, que el sujeto ponga los brazos en abducción de 90 grados y que tenga los codos extendidos. Después va a hacer que vuelva las palmas hacia arriba en supinación y continúe en abducción hasta que las manos toquen la cabeza. Bueno, ahora seguimos con las pruebas pasivas de los arcos de movilidad. Estas, bueno, si el paciente no es capaz de efectuar de manera completa cualquiera de los movimientos del cíngulo del hombro, se deberán hacerse unas pruebas pasivas. También se usan si la limitación de los movimientos es igual con fuerza o sin ella. Bueno, aquí va a haber 3 tipos de pruebas: movimientos glenumerales, movimientos escapulotorácicos y combinación de movimientos genumerales y escapulotorácicos. Bueno, primero tenemos la abducción 180 grados y abducción 45 grados. Aquí se deberá de colocar detrás del paciente y fijar el omóplato sujetando el ángulo inferior. Con la mano que está libre, se va a tener que poner el brazo del paciente en abducción. El omóplato no debe moverse hasta que el brazo sea colocado en abducción aproximada de 20 grados. Y en este punto, el húmero y el omóplato se van a mover juntos en una proporción 2:1 hasta completar la abducción. Bueno, si la articulación glenumeral no se mueve en sus límites normales con la articulación escapulotorácica, el paciente puede tener un síndrome de hombro congelado y puede ser capaz de encoger el hombro casi a 90 grados de abducción usando movimientos escapulotorácicos puros. El método alterno eficaz para someter a prueba la abducción, bueno, se va a tener que fijar el omóplato colocando su mano con firmeza sobre el acromion de la extremidad sometida a la prueba. Y esto va a garantizar que haya muy poca participación escapulotorácica en movimiento glenumeral. Se va a colocar la otra mano inmediatamente por encima de la articulación del codo y se va a mover el brazo del paciente con lentitud en sentido lateral y hacia arriba hasta donde pueda llegar sin producir molestias. Ahora tenemos la flexión 90 grados y extensión 45 grados. En los grados más extremos de extensión del sujeto, tenderá a aparentarse del movimiento de su brazo. Aunque la mano sobre el acromion de tanto para estabilizar el omóplato como para fijar el cuerpo, impedirá este movimiento. Se va a colocar la otra mano en situación proximal a la articulación del codo y se va a mover el brazo hacia la extensión.
Bueno, la rotación interna es 55 grados y rotación externa 45 grados. Se va a colocar el explorador frente al paciente y se va a sujetar el codo en contra de su cintura. Esto para prevenir que sustituya su abducción con la rotación interna y la abducción de rotación externa. Se va a tomar la muñeca del sujeto con la otra mano y se va a conservar en flexión de 90 grados aproximadamente. Después se va a efectuar una rotación externa del brazo usando el hombro como punto de fijación y el antebrazo como indicación de movimiento. Después se va a devolver el brazo a la posición inicial y se va a mover hacia rotación interna. Bueno, las pruebas especiales las vemos en la próxima clase pero bueno, quería comentar algo antes de finalizar la clase de los arcos de movilidad. Los arcos de movilidad son sumamente importantes porque nos permiten, primero pedimos que el paciente los haga activamente, ¿sí? Si el paciente no puede hacer un movimiento aislado, se puede deber a la ruptura de un tendón. Si el paciente no puede hacer ningún movimiento, no hay contracción muscular, puede deberse a una lesión de nervio, de plexo braquial. Y si el paciente pues tiene contracción muscular, pero por ejemplo, al yo hacer el movimiento tengo mucha resistencia, pudiera deberse a la patología que comentó su compañera, que es el hombro congelado, que realmente su nombre es capsulitis adhesiva del hombro. ¿Qué es la capsulitis adhesiva? Bueno, la cápsula articular, que es la cápsula que contiene líquido sinovial en la articulación del hombro, cuando por alguna patología deja de moverse mucho tiempo, se hace rígida. Es como una liga que pierde su elasticidad. Y al yo querer mover el brazo, pues no hay elasticidad y el hombro está pegado, por eso dice congelado, porque es como si estuviera congelado. Entonces, específicamente en la capsulitis adhesiva u hombro congelado se pierde la capacidad de realizar todos los movimientos del hombro. Más adelante vamos a ver cuál es el tratamiento. Pero si tenemos por ejemplo, que el paciente no puede abducir el brazo por arriba de los 90 grados, pudiéramos estar hablando de una tendinitis del supraespinoso o de una lesión del deltoides. Entonces es por eso que es importante valorar los movimientos activos, que son los que hace el paciente, y si no los hace, pues pasivamente el explorador los va a buscar. Entonces, próxima clase terminamos hombro y empezamos tema que sigue, me parece que es codo. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya